Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43, vamos a contemplar a Jesús que curaba sin importar la condición social. Solo nos pide tener fe. Haremos la contemplación en 3 pasos. Primer paso. Nos dice el evangelista San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Jesús está llevando la buena noticia por todas partes, incansable en mostrar el amor misericordioso del Padre para con todos sus hijos. Jesús siempre tiene una actitud acogedora ante sus seguidores, y mientras conversa con la gente, se le acercó un jefe de la sinagoga que se arrodilla ante él y le pide al maestro: Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús escucha y responde de inmediato a la súplica del jefe de la sinagoga, porque lo de Jesús es siempre cuidar la vida, y no le importa que le pida uno de los jefes de la sinagoga, grupo que luego más tarde promoverá su muerte en cruz. Podemos preguntarnos: ¿soy capaz de pedir a Jesús con confianza, con fe, por la vida de mi familia, de los enfermos, de los que sufren? ¿Soy capaz de acompañar a Jesús para ser testigo del amor que me lleva a ser colaborador para hacer bien a mis hermanos? Segundo paso. Nos sigue diciendo el evangelista San Marcos. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Está viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús siempre acompaña a las diferentes historias de dolor, así como acogió a esta mujer que durante 12 años estuvo padeciendo flujo de sangre, y con fe se le acercó y le tocó el manto, y ella quedó curada. Esta mujer la sentimos, la oímos, la percibimos en nuestra realidad, que nos invita a crecer en la fe de Jesús para que nos sane de tantas enfermedades, de tantas situaciones de frustraciones y de tantos dolores acumulados. Si buscamos a Jesús, seremos sanados como a esta mujer. Podemos preguntarnos: ¿qué enseñanza me deja la mujer curada de flujo de sangre por Jesús? ¿Cómo me sentiría cuando Jesús me busca para decirme: Hija, hijo, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad? ¿Cómo siento
cuando Jesús me habilita para cuidar y salvar a otras personas que le necesitan? Tercer paso. Continúa señalando el evangelista San Marcos. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tenga fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús sigue en camino a la casa de Jairo a sanar a su hija de 12 años. La gente de la casa envía mensajeros para decir que la niña ha muerto. Jesús le pide a Jairo a que mantenga su fe para que experimente que el amor de Dios nunca llega tarde, aunque nosotros dudemos. Jesús entra a la casa con sus compañeros y los padres de la niña y pronuncian las siguientes palabras: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. Para Jesús, para Dios, para la Trinidad Santa, no hay imposible. Siempre nos curará, nos rescatará, nos responderá la salud tanto material como espiritual. Jesús siempre va a restaurar nuestro presente, nuestro horizonte, al modo de Él, al modo donde nosotros nos sintamos más hermanados y más llenos de su misericordia. Hoy, ¿cuántos hombres y mujeres siguen guiados de la fuerza de Jesús para cuidar, sanar, renovar vidas, salvar vidas, recuperar vidas? Podemos preguntarnos: ¿en las dificultades me aferro al amor de Jesús para salir adelante? En este tiempo de dolor, de tragedia, de pérdidas, ¿converso con Jesús para que me llene de su sabiduría y de su comprensión? Soy de los que me uno a Jesús y a otros hermanos para ayudar a las personas más necesitadas. Promuevo en mi comunidad, en mi iglesia, en mi grupo de reflexión, la solidaridad y la justicia por los más pobres. Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y reúne en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén.